Muy buenas noches. Vamos a presentar los diseños epidemiológicos. La agenda hoy día será ver las definiciones de los diseños epidemiológicos, tipos de diseños epidemiológicos, ventajas y desventajas e interpretación de resultados. Con respecto a diseños epidemiológicos, estos son métodos de investigación utilizados en epidemiología, que es la disciplina que se encarga de estudiar en las poblaciones la distribución y determinantes de algunas enfermedades humanas. Se emplean para recoger información sobre la ocurrencia de enfermedades, identificar factores de riesgo, evaluar intervenciones en salud pública y comprender mejor la salud de la población. En este cuadro ustedes pueden visualizar los principales usos de la epidemiología en salud pública. Identificación de la historia natural de las enfermedades, descripción de la distribución, frecuencia, tendencias de las enfermedades en las poblaciones, identificar la etiología y los factores de riesgo para la aparición y desarrollo de enfermedades, identificar y explicar los mecanismos de transmisión y diseminación de enfermedades, identificar la magnitud y tendencias de las necesidades de salud, identificación de la magnitud, la vulnerabilidad y las formas de control de problemas de salud, evaluación de la eficacia y efectividad de las intervenciones terapéuticas, evaluación de la eficacia y efectividad de la tecnología médica, evaluación del diseño y ejecución de los programas y servicios de salud. Dentro de los tipos de estudios epidemiológicos se describen dos tipos de estudios. Disculpen, adelante. Los estudios descriptivos, como su nombre lo dice, utiliza solamente datos con la finalidad de describir, sin tratar de establecer alguna relación causal entre algún factor de riesgo, alguna exposición o algún efecto. En general responden a preguntas de tipo ¿a cuántos, dónde, a quién? Además de ser habitualmente más sencillos, suelen servir para generar hipótesis que van a tener que ser probadas con otros estudios en forma posterior. Los estudios analíticos tienen como finalidad evaluar una presunta relación causal entre algún factor y efecto y responden más a las preguntas de por qué, cómo prevenir o cómo mejorar. Con respecto a la direccionalidad, se refiere al orden en que se investiga el factor de exposición, el factor de riesgo o protector y el efecto o respuesta producido por esa exposición. Será anterógrado, o sea, hacia atrás, cuando el estudio de la exposición precede al efecto y retrógrada en caso contrario. Cuando se estudian al mismo tiempo, se dice que la direccionalidad es simultánea. Por lo tanto, la elección de uno u otro depende del tipo de pregunta que queremos responder. Con respecto a la temporalidad, se refiere a la relación en el tiempo entre el investigador y el factor de exposición o el efecto. Se dice que es histórico o retrospectivo cuando la exposición y el efecto ya han ocurrido al momento de iniciarse el estudio. Prospectivo se dice cuando la exposición y el efecto aún no han ocurrido. Y cuando tienen lugar en forma simultánea se habla de temporalidad concurrente. Por último, la exposición puede ser histórica y el efecto concurrente, en ese caso se habla de temporalidad mixta. Con respecto a los tipos de muestreo, esto dice relación con el criterio que se emplea para seleccionar a los participantes del estudio. Los participantes pueden ser seleccionados ya sea porque están sometidos a un factor de exposición, porque presentan algún efecto determinado, por una combinación tanto de factor de exposición como de efecto, o por factores distintos de la exposición y del efecto. Por ejemplo, acá se puede ver un muestreo aleatorio simple. Dentro de toda la población se van seleccionando algunos individuos. El muestreo sistemático,
Por ejemplo, acá que dice 1 de cada 5 sujetos va a ser elegible. A eso se refiere con sistemático. Y estratificado se refiere que cuando hay distintas poblaciones, estas tienen que estar igualmente representadas. Por ejemplo, acá hay 3 estratos y en el primero se seleccionan 3 individuos, en el segundo, que hay más individuos, seleccionan 5 y en el tercer estrato seleccionan 8 individuos porque es un grupo más grande. De esta manera, estos seleccionados en cada uno de los estratos son representativos. Según la asignación de los factores de estudio, los diseños pueden ser experimentales o no experimentales. Cuando los investigadores solo son observadores, no modifican los factores de exposición, estamos ante un estudio observacional o no experimental. El factor de estudio no es controlado y el observador se limita solo a medir y analizar las variables del estudio. Cuando el investigador asigna el efecto y lo controla de forma deliberada, según un plan previamente establecido, estamos ante estudios experimentales o de intervención y se centran en la relación causa-efecto y son por lo tanto analíticos por definición. Bueno, esta es la consulta que se hace el investigador. Si va a hacer una intervención él, el estudio va a ser un experimental. Si se va a mantener al margen, el estudio va a ser observacional. Según las unidades de estudio, podemos encontrar estudios realizados sobre participantes individuales o sobre grupos de población. Estos últimos, los que se realizan sobre grupos de población, tienen características de diseño bien diferenciadas y se constituyen en los estudios ecológicos, que son por naturaleza descriptivos, y también los ensayos comunitarios de intervención. Entre los diseños de estudio más empleados están los estudios transversales, los estudios de cohortes, los estudios de casos y controles y los ensayos clínicos. Acá un esquema que es bastante clarito. Primero, hay que definir si existe o no existe intervención. Si no existe intervención, como vimos anteriormente, es un estudio observacional. Y en los estudios observacionales hay que definir si hay o no un grupo en comparación. Si no existe ese grupo de comparación, los estudios son descriptivos. Ejemplos de estos son los casos clínicos, las series de casos, estudios transversales, estudios ecológicos y de pruebas diagnósticas. Si existe un grupo de comparación, se habla que son estudios analíticos. Y según el tipo de muestreo, si es por enfermedad, o sea, aparte ya de los enfermos, estamos ante un estudio de casos y controles. Si parte de o va a observar que exista posterior a la exposición algún efecto, estamos ante estudios de cohorte. Ahora, si existe intervención, estamos ante estudios experimentales, donde el investigador es quien asigna la intervención. Y acá hay que revisar si existe una asignación aleatoria y un grupo de comparación. Si existe un grupo de comparación y aleatorio, se habla que estamos ante ensayos clínicos aleatorizados. Si no, estamos en ensayos clínicos no controlados o cuasi experimentales. El grado de evidencia va desde los observacionales hasta los experimentales, siendo los experimentales por definición los que tienen mayor grado de evidencia. Ahora vamos a revisar los observacionales descriptivos. Son la primera aproximación lógica a la investigación científica sobre circunstancias relacionadas a una enfermedad concreta. Se utilizan para describir patrones de enfermedad y características demográficas de una población sin necesariamente probar alguna hipótesis. Proporcionan información sobre magnitud, frecuencia, características más importantes y definen persona, lugar y tiempo.
Pueden describir una enfermedad o un fenómeno de salud y los factores que se relacionan con ellos. En general, son buena fuente de hipótesis para ser comprobadas con otros estudios. Los estudios de casos o series de casos, esto se diferencia cuando hay menos de 10, se habla de estudios de casos, y cuando son más de 10 individuos que van a ser descritos, se habla de series de casos. Estos estudios se centran en la investigación detallada de la evolución de alguna enfermedad en casos individuales o grupos pequeños, personas que tienen una enfermedad rara o poco común. Son útiles para comprender mejor características de una enfermedad rara o emergente. Sirven para describir nuevas enfermedades o síndromes clínicos. Los estudios de prevalencia corresponden a estudios observacionales, descriptivos, que carecen de direccionalidad, o sea, son simultáneos. Toda la información se recoge en un mismo momento. Se utiliza para recopilar información durante periodos cortos de tiempo sobre la ausencia o presencia de una enfermedad, condición, factor de exposición de interés en una población en un momento específico. Acá un ejemplo de estudios de prevalencia, que uno puede seleccionar en una población y puede describir distintas enfermedades, por ejemplo, la cantidad de personas que tienen diabetes mellitus, la cantidad de hipertensos, personas con dislipidemia, cardiopatías, colelitiasis, cáncer de vesícula biliar, cáncer gástrico, cáncer de colon, etc. Por ejemplo, ejemplo, aquí hay 5 individuos que tienen alguna de estas enfermedades, entonces se dice que 5 de 14, o sea, 35,7% de este grupo presenta alguna de las enfermedades que recién vimos. El diseño ecológico, en este estudio se analizan datos a nivel poblacional, o sea, grandes grupos, no son individuales como habíamos visto anteriormente, y se buscan asociaciones entre la exposición a algún factor de riesgo y la incidencia de enfermedades en diferentes áreas geográficas, pero en grandes grupos. No proporciona información a nivel individual. Y uno de los grandes problemas de este trabajo es que puede llevar a conclusiones erróneas, y es ahí cuando se habla de sesgo ecológico o de la falacia ecológica. O sea, hay que ser muy cuidadoso cuando se hacen estos estudios para que no vayan a llevar a sesgos que lleva a un resultado erróneo o no concluyente. Las medidas utilizadas en general son mortalidad global en una zona, consumo de algún determinado producto, etc. Con respecto a pruebas diagnósticas, son las pruebas que se utilizan cuando se prueban exámenes de laboratorio. Necesito disminuir. Las pruebas diagnósticas entonces se utilizan en las pruebas de laboratorio. Y aquí cuando les hablamos de, por ejemplo, la sensibilidad, que corresponde a la proporción de individuos que están correctamente diagnosticados con la condición o enfermedad de la prueba diagnóstica. En otras palabras, la proporción de verdaderos positivos correctamente identificados con un test diagnóstico. Y la especificidad corresponde a la proporción de individuos correctamente diagnosticados con ausencia de la condición o enfermedad para la prueba diagnóstica en estudio. Vale decir, es la proporción de verdaderos negativos que fueron correctamente identificados por el test. También en pruebas diagnósticas se revisa el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de un test. El valor predictivo positivo corresponde a la probabilidad condicional de que el paciente tenga la enfermedad, dado que el test resultó positivo. Expresado de otra manera, es la proporción de pacientes con la prueba diagnóstica positiva que tienen efectivamente la condición o están enfermos. Y el valor predictivo negativo corresponde a la probabilidad condicional que el paciente no tenga la enfermedad, dado que la prueba salió negativa.
En otras palabras, la probabilidad de que el individuo no tenga la condición en estudio luego de que el test es negativo. Estos tests se utilizan bastante cuando uno está comparando diferentes técnicas. Acá también se utiliza la tabla de 4 entradas para sacar la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Ahora vamos a continuar con los estudios epidemiológicos. Hay que recordar que los diseños de los estudios longitudinales a través del tiempo. En estos estudios se recopilan datos de una muestra de individuos a lo largo del tiempo para evaluar cambios en la exposición y resultados de salud a lo largo de la vida. El longitudinal puede ser retrospectivo o puede ser prospectivo. El que se hace en un solo corte, en general son los estudios de prevalencia. La elección de uno u otro estudio dependerá del tipo de pregunta que queremos responder, como lo habíamos visto anteriormente, pero hay que tener en cuenta que solo los que son de direccionalidad anterógrado nos permite establecer una relación causa-efecto y es uno de los criterios clásicos de la causalidad. Los diseños de casos y controles en este diseño se comparan retrospectivamente personas que ya tienen la enfermedad, que se denominan casos, con personas que no la tienen o sanos, que se utilizan como controles, y se utilizan estos estudios para identificar factores de riesgo asociados a la enfermedad. En general, los casos y los controles hay que emparejarlos por sexo, por edad y tratar de que se parezcan lo más posible para que no haya errores en las interpretaciones. Y se dice que lo ideal es que por un caso hayan 4 controles para que no exista problema, porque es muy difícil encontrar una persona que sea prácticamente igual a la otra en factores de riesgo, en medicamentos, edad, sexo, todo. Entonces, para disminuir cualquier eventualidad en los estudios, lo ideal es que sea un caso por 4 controles. Busca obtener información de la relación causal entre un factor determinado y una enfermedad. Permite el cálculo del OR o odds ratio, que no permite cálculos de incidencia. Acá un ejemplo de diseño de casos y controles donde se parte de una población blanca, hay personas que no son elegibles o no van a participar. Se seleccionan posteriormente los casos, que son las personas que desarrollaron la enfermedad, y se buscan los controles. Y esto se lleva a la tabla de doble entrada, donde se ven los enfermos, los sanos, y cuáles fueron las exposiciones. Y el cálculo para obtener el odds ratio, o razón de los momios, como le llaman, es cruzado. Se multiplica A por D por C por D. Y esto nos da la información. Aquí otro ejemplo de cómo se toma la información. Por ejemplo, acá se parten de estos son los expuestos, y acá están los no expuestos. Acá están los casos y acá están los controles. Entonces se ve que, por ejemplo, en los casos, 6 de 8, o sea, 75%, de 8 personas, 6 tuvieron la exposición. De los 8 enfermos, 6 tuvieron la exposición. En cambio, en los controles, solo 2 de 8 tuvieron la exposición. Lo que al hacer poner estos datos en la tabla de doble entrada, nos da un OR de 9, que significa que la presencia del factor se asocia con una ocurrencia 9 veces más frecuente con relación a los controles.
El diseño de casos y controles también parte de los enfermos en los controles y se busca hacia atrás si tuvieron o no tuvieron la exposición, lo mismo en los controles, si tuvieron o no tuvieron la exposición, y la información se lleva a la tabla de doble entrada, se hace la multiplicación cruzada y se obtiene el resultado. Con respecto a los diseños de corte, estos son estudios observacionales, analíticos, habitualmente anterógrado y de temporalidad concurrente o mixta. En este diseño, un grupo de personas sin la enfermedad de interés se sigue a lo largo del tiempo para determinar quiénes desarrollarán la enfermedad y quiénes no. Se utiliza para estudiar la relación ante una exposición o factores de estudio específicos y se busca ver si desarrollaron o no la enfermedad. Los participantes se dividen entonces en dos grupos, expuestos al factor y no expuestos al factor, y son observados a lo largo del tiempo en espera de que aparezca el efecto o estado patológico. Las principales ventajas son que permite calcular tasas de incidencia, casos nuevos que aparecen en un periodo de tiempo en la población, del efecto y que tiene menor posibilidad de sesgo en la medición de la exposición que otros estudios observacionales, permite cálculo de riesgo relativo y entre sus principales inconvenientes está el elevado costo, la dificultad de ejecución, además que son poco útiles para estudiar enfermedades raras, porque podría pasar mucho tiempo antes de que aparezca o simplemente no aparecer nunca, y son susceptibles al cambio de las circunstancias y, lo más importante, a la pérdida de los participantes durante el periodo. Si durante el periodo se pierde, se espera que se llegue al final del estudio con el 80% de los que iniciaron. Si hay una pérdida mayor, el estudio es inválido. Un ejemplo del diseño de corte, mismo que anteriormente, se ve quiénes son no elegibles o no participantes y se parte con los expuestos y los no expuestos y se siguen en el tiempo. Y se espera que que aparezca alguna enfermedad. Estas permiten calcular incidencias. Acá también la corte expuesta, la corte no expuestas y se espera que aparezca la enfermedad, enfermos, sanos, y los no expuestos, enfermos, sanos. También se lleva a la tabla de doble entrada y acá se calcula el riesgo de los expuestos por los no expuestos para obtener el riesgo relativo. El riesgo relativo es un indicador epidemiológico que mide las veces en que la probabilidad o el riesgo de sufrir un evento de salud negativo, enfermedad, discapacidad, muerte, que tiene la población expuesta al factor de riesgo con relación a una población no expuesta a ese factor de riesgo. Se calcula como la razón matemática entre la proporción o tasa de incidencia entre los expuestos y partido en el denominador por los no expuestos. Entre más se aleje de uno, por arriba de uno, el riesgo relativo es mayor y quiere decir que hay una mayor asociación entre el factor de riesgo y el evento de salud que se está estudiando o enfermedad. El riesgo relativo, entonces, es una medida de asociación. Se le llama también razón de riesgos. Se estima el cociente de incidente de los expuestos sobre los no expuestos. Ahí está su fórmula. Y expresa la probabilidad de sufrir una enfermedad entre quienes están expuestos al factor considerado causal. Con respecto a los diseños de intervención o ensayo clínico, en estos estudios analíticos, que son anterógrados de temporalidad concurrente, se asignan aleatoriamente participantes a grupos de intervención controlada y grupos que se denominan control, para evaluar los efectos de una intervención, por ejemplo, la utilización de un nuevo medicamento, una nueva vacuna, o también en prevención de tratamientos o enfermedades. Los ensayos clínicos aleatorizados son el gold standard para evaluar la eficacia de tratamientos médicos. Son los mejores diseños y con la mejor evidencia, como vimos en la tablita, en el esquema al inicio. Y permiten evidenciar relaciones causa-efecto. Permite minimizar el riesgo de los sesgos por la selección aleatoria de los grupos de intervención y control.
proporciona una mayor seguridad sobre la inferencia causal y sobre los que tienen una mayor validad externa. Todo esto facilita que sean repetibles, que sean comparables con otros estudios. La rigidez de la selección de los participantes y de la intervención pueden hacer en ocasiones que sus resultados puedan ser difíciles de generalizar. Acá es importante en los ensayos clínicos los enmascaramientos o ciegos, que buscan evitar que haya subjetividad y sesgos en los investigadores. Se habla de ciego simple cuando el investigador o el paciente desconoce el objeto de la intervención. Doble ciego es cuando el paciente y el investigador desconocen el tipo de intervención. Triple ciego cuando el paciente, el investigador y quien analiza los datos desconoce el tipo de intervención. Y se habla de estudio abierto cuando el investigador y el paciente conocen la intervención. Bueno, y el investigador también. Vemos el mismo esquemita que hemos estado viendo, pero para un ensayo clínico también siempre hay personas que son no elegibles o no participantes. Se hace una selección aleatoria y una vez que se tiene la población y se inicia el estudio, algunos se exponen por ejemplo, a una vacuna y otro grupo no se expone a la vacuna, se siguen en el tiempo y se pueden estimar medidas de incidencia para ese factor. Aquí esta tablita que permite ver algunas ventajas y limitaciones de los principales estudios que realizamos recién. El estudio de corte, ya vimos que selecciona una población y lo sigue a lo largo del tiempo y mide la exposición y el resultado. ¿Qué ventajas tiene? Que permite calcular tasas de incidencia y riesgos relativos y permite evaluar causalidad temporal. Las limitaciones que son costosos, requiere tiempo, dificultad para reclutar y retener participantes en el largo plazo, poco eficaces en enfermedades poco frecuentes. Estudio de casos y controles compara individuos con una enfermedad. Son los casos con individuos que no la tienen, los controles y mide la exposición retrospectivamente. Son eficientes en el tiempo y de bajo costo. Son útiles para enfermedades raras, investigan simultáneamente varios factores etiológicos para una misma enfermedad, son susceptibles de sesgos de selección y recuerdo y no permite calcular tasas de incidencia. El estudio transversal recopila información de exposición y enfermedad resultado en un punto específico en el tiempo. Son bastante rápidos y menos costosos y son útiles para calcular prevalencias. No permite establecer causalidad, no evalúa temporalidad y no es útil en enfermedades raras. Los ensayos clínicos aleatorizados controlados asignan aleatoriamente a los participantes a un grupo de intervención y a un grupo control. Evalúa el efecto de una intervención. Permite establecer causalidad, minimiza el sesgo de selección. Las limitaciones es que no siempre son éticos o prácticos, pueden no ser representativos de la población general, son muy costosos y requieren mucho tiempo. Los estudios ecológicos analizan los datos a nivel de una población o grupo en lugar de a nivel individual y buscan asociaciones entre variables a nivel poblacional. Son útiles para generar hipótesis, a menudo son rápidos y de bajo costo. No permite establecer causalidad a nivel individual y son susceptibles de errores o sesgos ecológicos. Con respecto a la elección del tipo de estudio epidemiológico, las distintas características de los estudios hacen que no todos sean igualmente aplicables a cualquier situación clínica. Así, el tipo de pregunta clínica estructurada que nos hagamos nos aconsejará el tipo de diseño que tenemos que seleccionar para llegar a buen puerto con nuestro estudio. Los estudios epidemiológicos entonces pueden clasificarse según distintos criterios: el objetivo de la pregunta formulada, la direccionalidad, el tipo de muestreo, la temporalidad de los sucesos, la asignación de factores de estudio y las unidades de estudio utilizadas. Con respecto a la interpretación de los resultados, vamos a avanzar viendo algunos ejemplos. Y permite relación entre resultados y toma de decisiones en salud pública. Para eso es la importancia de realizar estos estudios. El concepto de riesgo, que el riesgo es una probabilidad,
y constituye la probabilidad de ocurrencia de un evento en personas que pueden padecer o desarrollar o estar expuestos a ciertos factores que pueden provocar enfermedades o muertes. Por ejemplo, probabilidad o riesgo de morir. La importancia de las mediciones. Si se analiza la distribución de la magnitud y velocidad de propagación de un daño en distintas poblaciones o grupos o segmentos de la población, pueden inferirse algunas asociaciones y con eso tomar medidas preventivas. La simple comparación de tasas de prevalencia e incidencia en poblaciones distintas permite inferir asociaciones con alguna probable significación causal. ¿Cómo se mide el riesgo? Midiendo la probabilidad de que ocurra una enfermedad o la muerte en una población. Puede ser medido en una sola población o comparando con otras poblaciones según el criterio que las diferencia. Un ejemplo de riesgo relativo y cómo se calcula, por ejemplo, acá están manifestaciones neurológicas positivas o negativas, y acá están comparando, por ejemplo, trabajadores que estaban expuestos al plomo en baterías. De 100 trabajadores, 20 tuvieron manifestaciones neurológicas y 80 no tuvieron manifestaciones neurológicas. Y fueron comparados en una fábrica cercana con trabajadores que trabajaban en tejidos. Y de 100 trabajadores, 96 no tuvieron manifestaciones neurológicas y 4 sí. Entonces, al llevar al hacer los cálculos, la incidencia de los trabajadores de batería fue 20 de 100 desarrollaron síntomas. En los trabajadores de los tejidos, 4 de 100, acá tenemos un 4% y acá tenemos un 20%. El riesgo relativo, por tanto, como era el cociente entre la incidencia de los expuestos con los no expuestos, nos da 20 dividido por 4, 5, o sea, tenemos riesgo 5 veces. Entonces, ¿cómo se expresa? Que dice que los trabajadores de la batería de plomo tienen 5 veces más riesgo de presentar manifestaciones neurológicas que los trabajadores de tejido que no están expuestos al plomo. ¿Cómo se interpreta en general el riesgo relativo? Si el R es igual a 1, no hay evidencia de daño o no hay asociación. Si es mayor a 1, el riesgo aumenta. Mientras más mayor de 1, más riesgo. Si el R es menor de 1, quiere decir que es un factor protector. El odds ratio es una medida de asociación y permite estimar de manera indirecta el riesgo. Acá también se utiliza la tabla de doble entrada. Acá también hay exposición al plomo. Acá en 25 trabajadores, 20 tuvieron manifestaciones neurológicas, 5 no tuvieron. Acá no expuestos al plomo, 175. 80 tuvieron manifestaciones neurológicas y 95 no tuvieron manifestaciones neurológicas. Y al hacer el cálculo, el casillero A dividido por el C nos da 0,25 y el B dividido por el D nos da 0,0526 y al hacer el cociente nos da un OR de 4,75. ¿Qué significa eso? Los trabajadores de baterías puestos plomo tienen 5 veces más riesgo de presentar manifestaciones neurológicas que los trabajadores no expuestos al plomo. Entonces, ahora vamos a ver el riesgo atribuible, que mide la parte del riesgo que puede ser atribuido a un factor de estudio en la población expuesta. También mide la probabilidad, esta es una medida de impacto en la salud de la población expuesta si este factor se suprimiera. Los anteriores miden como asociaciones, mientras que este mide impacto. Riesgo atribuible, entonces, un indicador epidemiológico de impacto que mide la proporción o fracción de incidencia de un evento de salud negativo en una población expuesta a un factor de riesgo que puede ser atribuida a exposición o a ese factor.
el porcentaje de riesgo atribuible poblacional o fracción prevenible es el indicador que mide la proporción de la incidencia de un evento de salud negativo que puede ser prevenida en la población si se elimina el factor de riesgo o el conjunto de ellos. Tiene gran utilidad en la administración de programas de salud pública, pues apoya procesos de toma de decisiones poblacionales. El cálculo del riesgo atribuible, el riesgo relativo -1 partido por el riesgo relativo, y el riesgo atribuible poblacional es la proporción o tasa de la incidencia del evento de salud en la población, que es el IT, menos el IO, que es la proporción o tasa de incidencia del evento en la población no expuesta al factor de riesgo. Todo eso partido por IT y por 100. Mientras mayor sea el riesgo relativo o la prevalencia de la exposición en la población, mayor va a ser el riesgo atribuible y mayor es el impacto de eliminar ese factor de riesgo. Lo contrario ocurre si el riesgo relativo es muy bajo o la prevalencia de la exposición es muy baja. En ese caso, la eliminación del factor de riesgo es irrelevante y no constituye ninguna prioridad en salud pública. Acá ustedes les dejé los títulos de los principales papers que revisé para preparar esta clase. Si bien es una pincelada bastante rápida y es mucha información, si alguno de ustedes quiere profundizar, ahí están los títulos, los pueden buscar, están todos de libre acceso para que puedan aprender más, porque en este periodo de tiempo es mucha la información que les entregué. Bueno, cualquier duda, a mi correo si ustedes necesitan algo, y agradecerles la disposición. Muchas gracias.